buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar almas a los pies de Cristo. Nuestra misión es reconciliar al mundo con Dios. Amados hermanos, es una bendición muy grande estar aquí en los estudios del ministerio del evangelista. El tema de esta mañana, amados hermanos, alcance mundial del evangelio. Hablamos en el libro de Romanos 10. Hablamos en el libro de Romanos 10. El libro de Romanos 10. Vamos a leer del 10 al 17. Amén, hermanos, del 10 al 17. La palabra dice así de esta manera, Romanos 10, del 10 al 17. La palabra dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues? Invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amados hermanos, es una bendición muy grande estar aquí entre todos ustedes nuevamente y traerles este mensaje, amados hermanos. Este mensaje muy importante para cada uno de nosotros, los creyentes. Y para los que no son creyentes, es muy posible que en este día vengan a la salvación. Amén, hermanos. Amados hermanos, podría decirles esta mañana así, de esta manera. Podemos hacer un resumen, la importancia global del libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos dice así, amados hermanos, libros de Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice Hechos 1:8. Óigame bien, hermano, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice la palabra. En otras palabras, amados hermanos, no estamos solos para servirle al Señor.
Siempre tenemos ese poder del Señor, ese poder que Dios nos ha dado a nosotros para tener esas cualidades de poderle servir a Él. Tener esa aptitud de poder hablar con la gente. Él nos los da. Él habla por medio de nosotros. Porque la palabra dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén. La palabra no dice tal vez deseas tú serme testigo, sino que dice me seréis testigo. Eso es un mandato que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Servirle a Él en el área donde estamos nosotros, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros servimos? Esa es la pregunta de esta mañana. En otras palabras, amados hermanos, dice la palabra, pero cuando venga el Espíritu sobre vosotros, recibirán poder. Óigame, es una promesa, recibirán poder y serán testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Amén, hermanos. Entonces, amados hermanos, nuestro Dios, amados hermanos, no sé si usted se ha dado cuenta, amados hermanos, pero nuestro Dios es un Dios misionero que crió al ser humano a su imagen y para tener una buena relación con Él, hermanos. Amén. Óigame bien, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Amén. En otras palabras, Dios ha elegido un pueblo para unirse a Él en la búsqueda de la restauración de su relación con toda la humanidad. Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Amén, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros nos damos cuenta? ¿Sabe por qué a veces no nos damos cuenta? Porque no leemos la Biblia. Así es. Entonces, amados hermanos, debemos de leer la Biblia para saber nuestras responsabilidades. Amén, hermanos. Fíjese, dijo Dios, hagamos a un hombre, o hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice Génesis 1:26. Entonces nos damos cuenta que Dios ha elegido un pueblo para unirse a Él en la búsqueda de la restauración de su relación con toda la humanidad. Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Amén. Óigame, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Wow! 2 Corintios 5, 18. Entonces, amados hermanos, nos podemos dar cuenta que nuestro Dios todopoderoso, es un Dios misionero que creó al ser humano a su imagen y para tener buena relación con Él. Así es, hermanos. Óigame lo que dice la palabra. Y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por nuestro Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, dice 2 Corintios 5, 18. Entonces, amados hermanos, la pregunta del siglo es, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel que no conocen, en quien nunca han oído hablar? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amén, hermanos. Por eso, Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán
sin haber quien les predique, dice Romanos 10:14. Amados hermanos, espero de que entendamos el mensaje. Amén, hermanos. Ahora, óigame, Dios quiere que todos los cristianos participen en misiones, ya sean yendo o enviando. Si nos falta pasión por misiones, debemos pedirle a Dios que aumente nuestro entusiasmo en respecto a misiones o en respecto a salir a buscar almas para el Señor. Óigame, Jesús dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Me oye? Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos, dice Mateo 9, 36 y 37. Amados hermanos, usted se dará cuenta, óigame, usted se dará cuenta, en cada conferencia de misiones le decimos a Dios lo mismo. El mismo todo el tiempo. En cada año que usted oye conferencia de misiones, venimos y le decimos a Dios lo mismo. En ese instante nos entusiasmamos, en ese instante, wow, queremos hacer de todo. Pero es ese momento, al oír las conferencias de misiones, le decimos a Dios lo mismo. Estoy disponible, Señor. Iré a campos extranjeros si tú lo dices. Como tú lo pongas en mi corazón, Señor. Eso es lo que decimos. ¿O no es cierto, hermanos? ¿O estoy hablando algo que no es así? Pero el entusiasmo se nos va al otro día. ¿No es así, hermanos? No digan amén. Pero así es. Tú lo dices como tú lo pongas en mi corazón. Pero Santiago 2:17 al 18 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago capítulo 2, versículos 17 al 18. Amén, hermanos. Entonces, a la verdad es esta, que podemos hablar y decir, pero si nuestra fe no tiene obras, está muerta, amados hermanos. No estamos haciendo nada. Esa es la verdad. A veces decimos, hasta que Él me indique que haga las maletas, seguiré enviando a otros a trabajar entre los incrédulos en lugares distantes e incluso remotos. Amén. Entonces, amados hermanos, el que dice hasta que Él me indique que haga maletas, seguiré enviando a otros a trabajar entre los incrédulos en lugares distantes e incluso remotos. Si usted no va, usted debe de enviar a alguien. No es así, hermanos. Fíjese lo que dice Romanos 10:11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Romanos 10:11. En Romanos 10, amados hermanos, Pablo hizo una serie de preguntas que se pueden resumir así. ¿Cómo irá el mundo acerca de Jesús si no hacemos nada, amados hermanos? Así es. Pablo hizo esa pregunta. ¿Qué se puede hacer, hermanos? Pablo hizo una serie de preguntas que se pueden resumir así. ¿Cómo irá el mundo acerca de Jesús si no hacemos nada? Si el bautista está sentado, si el bautista está durmiendo, ¿cómo es posible que el mundo oirá acerca de Jesús? No es así, hermanos. Amén. Entonces Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, dice Romanos 10:15. Y así es, hermano. ¿Y cómo predicarán
si no fueran enviados. Entonces, amados hermanos, tenemos una opción muy grande. Si usted cree que Dios no le ha tocado su corazón para ir al extranjero o ahí mismo en su pueblo a hablar de Dios, envíe a otros, hermanos. Si podemos, lo hacemos. Si no, enviamos a otros, hermanos. Pero tiene que haber un enviado y tiene que haber un enviador. Amén, amados hermanos. Espero que esté claro en esto, hermanos. Entonces, amados hermanos, Dios usa a los cristianos. El cristiano verdadero para difundir el evangelio de que su plan de salvación está disponible para todos. Si en este día usted cree que no es salvo, si en este día no ha conocido usted la salvación, en este día es el día de su salvación, amados amigos. ¿No es así? Porque en este día usted está oyendo el evangelio. En este día usted tiene la oportunidad de levantar su mano ahí donde usted está. Levántese, levante la mano y diga: yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador. En ese instante usted debe de ir de rodillas y pedirle perdón por sus pecados. Amén, hermanos. Créanmelo, hermanos. Dios usa a los cristianos, el cristiano verdadero, para difundir el evangelio de que su plan de salvación está disponible para todos, hermanos. Fíjese, óigame bien lo que dice 2 Corintios 5:20. Óigame bien, hermano, ¿ok? 5:20 de la 2 Corintios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 2 Corintios 5:20. En otras palabras, desde el momento que usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, lo ha hecho usted embajador en nombre de Cristo. Somos embajadores del Señor desde el instante que aceptamos a Cristo como su Señor y Salvador, hermanos. La Biblia es bien clara para hablar. Óigame lo que dice 2 Corintios 5:20, por si usted no lo ha oído todavía. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 20. No puede estar más claro, amados hermanos. No puede estar más claro que nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de salir a predicar el evangelio. Y si hablamos de mandar a personas al exterior de nuestro país, pues hermanos, si usted no puede ir, mande a alguien. Me soy claro, amados hermanos. Me han entendido lo que le estoy diciendo. Fíjese pues, mire, óigame muy bien. Dios usa a los cristianos, el cristiano verdadero, para difundir el evangelio de que su plan de salvación está disponible para todos. Para todos. Eso es lo que usted debe predicar en las calles, amados hermanos, que el evangelio está disponible para todo aquel que acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Me doy a entender, amados hermanos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dice 2 Corintios 5:20. En otras palabras, amados hermanos, por si no me han entendido, Dios, óigame, nos puso en familias y comunidades para que podamos relacionarnos y compartir lo que sabemos
Amén, hermanos. Dios no te dio el evangelio a ti para que tú simplemente fueras salvo y te sentaras en la banca de tu iglesia. No, Dios nos puso en familias y comunidades para que podamos relacionarnos y compartir lo que sabemos. Amén. Óigame, Jesucristo vino como palabra de Dios en forma humana para modelar el corazón de Dios y su manera de vivir. Y así mismo, nosotros como cristianos debemos de vivir, amados hermanos. Jesucristo vino como palabra de Dios en forma humana para modelar el corazón de Dios y su manera de vivir. Amén, hermanos. Ahora, amados hermanos, a la verdad es esta. Mediante su muerte y resurrección, amados hermanos, Él pagó la deuda por nuestros pecados. Dios nos invitó a entrar en su obra. Óigame bien, hermano, qué bondadoso es el Señor que Dios te haya invitado a ti y a mí para ser parte de su ministerio, hermanos. ¡Wow! ¡Qué cosa más maravillosa, hermanos! Mediante su muerte y resurrección, Él pagó la deuda por nuestros pecados. Dios nos invita a entrar en su obra de reconciliación con pueblos de cada tribu, de cada nación y lengua. Dios ha elegido trabajar a través de un pueblo en particular que Él mismo ha llamado, hermanos. ¡Wow! ¿No es tremendo, hermanos? ¿No le llama la atención ahorita decir, yo quiero servir al Señor? Mediante su muerte y resurrección, Él pagó la deuda por nuestros pecados. Dios nos invita a entrar a su obra de reconciliación con pueblos de cada tribu, con pueblos de cada nación y lengua. Dios ha elegido a trabajar a través de un pueblo particular de su llamado, hermanos. ¡Wow! Es decir, la nación de Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento. Este llamado siempre fue con la intención de que su pueblo se convirtiera en agentes o embajadores de su misión, hermanos. ¿Nos damos cuenta, amados hermanos? ¿No nos damos cuenta, hermanos? Amén. Claro. Amados hermanos, este llamado siempre fue con la intención de que su pueblo se convirtiera en agentes o embajadores de su misión para todos los pueblos. Hermanos, amén. Recordemos muy bien en el libro de Hechos 1:8. Regresemos un poquito. Dice la palabra, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice, hermanos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Wow! Recordemos esto. Recordémoslo muy bien, hermanos, en el libro de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir, amados hermanos, que no vamos solos, que no estamos solos en la obra de Dios. Él anda con nosotros, amados hermanos. ¿Sí? Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Wow! ¿Qué lo dice, hermanos? En otras palabras, Jesús indica que el Espíritu capacitará a su pueblo para que llegue a ser su testigo. ¡Wow! Nos entendemos, hermanos. Nos entendemos en todo esto, hermanos. Jesús indica que el Espíritu capacitará a su pueblo para que llegue a ser sus testigos. Amados hermanos, la propagación del testimonio de los discípulos implicó avanzar desde Jerusalén hasta Judea, Samaria, Antioquía y todas las regiones remotas. ¡Wow! Y ellos andaban a pie, hermanos. Ellos lo hacían todo a pie. Cruzaban montañas, cruzaban grandes carreteras, hermanos.
Y usted ahora tiene carro, tiene moto, ¿no es cierto? Y usted no lo puede hacer. ¡Wow, hermanos! Oiga, Jesús indica que el Espíritu capacitará a su pueblo para que llegue a ser sus testigos. Amados hermanos, la propagación del testimonio de los discípulos implicó avanzar desde Jerusalén hacia Judea, Samaria, Antioquía y todas las regiones remotas. De hecho, esta misión requirió cruzar barreras étnicas, barreras religiosas, pueblos, naciones. Pero ahí estaban ellos sirviéndole al Señor. ¿Qué de usted, amado hermano? ¿Qué está haciendo, amado hermano? ¿Qué usted dice? Usted dice, yo sigo estudiando la palabra, me voy a ir a un instituto bíblico y seguiré estudiando la palabra. ¿Para qué? ¿Para sentarse? Para sentarse usted no necesita ir a estudios bíblicos, a la verdad, hermanos. Pero, amados hermanos, óigame, el Evangelio pasó del pueblo de Israel a los samaritanos que tenían una forma de fe antigua del Viejo Testamento. El mensaje luego pasó a los gentiles, hermanos. Nos damos a entender por este grupo de personas que a la verdad deseaban servirle a Dios. ¿Cuánto es su deseo? ¿Cuánto es el deseo que usted tiene de servirle al Señor? Eso comienza todo, hermanos. Entonces, amados hermanos, óigame, estos grupos estaban formados por diversos grupos étnicos y eran seguidores de una variedad de creencias religiosas. En pocas palabras, no estamos solos, pero algunos creyentes están llamados a llevar el Evangelio más lejos que otros, hermanos. ¿Nos damos cuenta? Un ejemplo muy simple. Yo a veces me pongo a pensar, Señor, ¿por qué yo debo de ir a México? Usted sabe que voy para 7 años viajando a México cada 3 meses. Y me pongo a pensar, hermanos, el por qué yo. ¿Me comprende? El por qué yo debo de ir a México a predicar. Pero si hay tantos mexicanos que saben la palabra de Dios. Entonces le digo yo, Señor, ¿pero por qué yo tengo que ir? Pero amados hermanos, a la verdad, Dios va a usar a personas que tal vez ni se imaginan que ellos tienen que ir al exterior de su país a predicar. No porque no hayan predicadores. Hay muchos predicadores, pero Dios en particular me quiere a mí a que yo vaya a México. ¿Estamos de acuerdo? Amados hermanos, pero algunos creyentes están llamados a llevar el Evangelio más lejos que otros. Y yo soy uno de ellos. Los que se quedan atrás deben de ofrecer oración y recursos monetarios para quienes viajan. Eso es, para los que viajan. Por ejemplo, pongamos un ejemplo simple. Ya me puse yo como ejemplo, pero hay otro ejemplo mejor. Jonás vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ellos, porque han subido su maldad delante de mí, dice Jonás capítulo 1, versículos de 1 al 2. ¿Usted no cree que había en Jonás algunas personas que podían predicar el Evangelio? Pero Dios Todopoderoso escogió a Jonás a que fuera. Eso a veces me pongo yo a pensar, digo yo, pero hay personas en México, buenas personas, elocuentes, y hablan muy lindo y hablan muy bonito el por qué yo tengo que ir. Pero, hermanos, Dios decide y levanta personas y los envía. Óyeme, le dice a Jonás, levántate, ve a Nínive.
Oye muy bien, levántate, ve a Nínive. Dios nunca dijo, ¿te gustaría ir o tienes tiempo para ir a Nínive? Él nunca dijo eso. Que yo me recuerde, amados hermanos, Dios me dijo, levántate y ve a México. Dios nunca me dijo, ¿te gustaría ir a México? ¿O tienes tiempo para ir a México? Amados hermanos, yo nunca oí eso. Lo único que vino el deseo a mi corazón de comenzar a viajar a México. Porque Dios mismo, el Dios Todopoderoso, me puso ese deseo de servir en México. Amén. Pero Dios nunca me dijo, ¿te gustaría ir a México, Pastor Quiroa? ¿O tienes tiempo para ir a México, señor Quiroa? Claro de que no. ¿Te das cuenta? Claro de que no. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Eso fue todo. Amén. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Eso dice Jonás capítulo 3, versículos de 1 al 2. Eso es todo. Así es, hermanos. Dios me dijo, levántate y ve a México, aquella gran nación, y proclama en ella el mensaje que yo te daré en cada uno de tus viajes. Tremenda cosa, hermanos. Tremenda cosa. Amados hermanos, es un pequeño, podría decir, es un pequeño ejemplo donde yo me pongo. Me pongo a veces a pensar lo mismo que Jonás. ¿Por qué yo? Usted sabe cuántos graduados y cuánta gente salva y cuánta gente que sabe de la palabra en México. Pero ¿por qué yo? Hermanos, realmente Dios me dijo, levántate y ve a México. Proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Entendemos, hermanos? ¿Entendemos bien, hermanos? Recuerda lo que Dios le dijo a Ananías en respecto a Pablo. Amén. El Señor le dijo, ve. No le dijo, puedes ir, Jonás, sino que le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios nunca pide permiso, pero sí nos da la oportunidad que nosotros hagamos la decisión. Y es de usted. El amor que usted pueda sentir por Dios, esa va a ser la decisión que usted hace, hermanos. Esa es la verdad. ¿Me comprendes? Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, el Señor les dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9:15. Y asimismo muchos hemos sido llamados. Amados hermanos, a la verdad es esta. Si sacudes la cabeza y piensas, oh no, dirás tú, la obra misionera no está en mi corazón. O no ha pasado muchas veces en ti, hermano. Tú, el que estás viendo ahorita este mensaje, estás viendo y lo estás oyendo. La obra misionera no está en mi corazón. ¿Cuántas veces tú lo has dicho? Tengo buenas noticias. Tengo buenas noticias para ti. Cada creyente es llamado a las misiones, ya sea como ir o enviar, pero todos somos llamados a las misiones, ya sea porque vamos a ir nosotros en lo personal o vamos a enviar a alguien. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ok. Óigame lo que dice Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermoso son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas obras, los que anuncian las buenas nuevas, dice Romanos 10:15. Amados hermanos,
Si en esta mañana tú sacudes la cabeza y piensas, no, la obra misionera no está en mí, no está en mi corazón, no tengo deseos, tengo buenas noticias para ti. Cada creyente es llamado a las misiones, ya sea como ir o enviar, pero estamos llamados a las misiones de una o de otra manera. Amén. Óyeme, Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, dice Romanos 10:15. Amén, hermanos. Ese llamado llega de manera dramática para algunos, hermanos. Pero para la mayoría de nosotros es simplemente un principio bíblico que debemos seguir. ¡Wow! Amados hermanos, cuando ese llamado me vino a México, me sentí como algo muy especial. Me sentí como un hijo de Dios que le había dado un llamado muy especial. ¡Wow! 7 años más tarde, hermanos, me pongo a pensar, ¿y por qué yo? Bueno, eso fue 7 años más tarde, estoy pensando, ¿y por qué yo? ¿Me comprende? Pero ese llamado llega de manera dramática para algunos. Pero para la mayoría de nosotros es simplemente un principio bíblico que debemos seguir cada uno de nosotros. Es simplemente un principio bíblico que debemos seguir. Óyeme lo que dice Mateo 28:19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Mateo 28:19. Amén, hermanos. ¿Estamos preparados, hermanos? Ok, hermano. Creo que estamos preparados para la batalla. Amén. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Amén, hermanos. Lo que les falta a quienes no tienen corazón para ese trabajo es pasión. Por el Evangelio, amados hermanos, deberíamos de tener una pasión muy grande por el Evangelio. Yo creo que esa pasión grande por el Evangelio, Dios me lo puso en mi corazón, hermanos. Amén, hermanos. Yo soy un hombre muy simple, amados hermanos. No soy ni conocido, ni ni elocuente, pero sí tengo un corazón muy grande para servirle a Dios. Así es. Entonces, lo que les falta a quienes no tienen corazón para ese trabajo es pasión. Pero ¿cómo ganamos esa pasión por el Evangelio? Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Los cristianos que comparten, van o envían a menudo, se entusiasman con el mensaje de Dios. Para los incrédulos, y es posible que usted también se entusiasme más si usted comienza a salir a buscar almas para el Señor, porque entre más almas usted gana para el Señor, más entusiasmado se pone, porque dice, trabaja la promesa que Dios me dio, que el Espíritu de Dios bajará sobre mí. Así dice. Y dice uno, sí, el poder ha venido. Entonces, amados hermanos, te desafío a que le preguntes al Señor, estoy abierto a ir a donde tú me enviaste, a donde quiera que tú vayas. Pregúntale esas preguntas al Señor. Amados hermanos, podemos llegar a una conclusión. Primeramente, la conclusión la vamos a terminar. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Óigame, los cristianos que comparten, van o envían a menudo,
se entusiasman con el mensaje de Dios para los incrédulos. Y es posible que tú también te entusiasmes más. Amados hermanos, nuestras raíces en una comunidad deben de estar hundidas tan profundamente como Dios quiera. Amén, hermanos. Si no lo llaman para ir, elija ser enviador. Eso es todo. Si tú no vas, envía, pero usa todos tus dones y talentos que Dios te ha dado. Ofrezca tus oraciones, tu dinero y cualquier otra cosa que ayude a poner a otros en el campo misionero. Amén, hermanos. Amados hermanos, fue una bendición muy grande predicar entre todos ustedes, hermanos. Que la paz y el gozo de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes, entusiasmados por las misiones, entusiasmados por enviar misioneros al extranjero, pero que en su corazón exista misiones. Amén. Amados hermanos, God bless you and God bless America.